Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer una evaluación de Francis Castillo con la selección. Esto sobre todo porque, pensando en los problemas que han ocurrido con diversos delanteros a lo largo de este año 2024 y sobre todo en este cierre, creo que parece que la ventana para que Francis Castillo siga siendo convocado con la selección es muy real, así que vamos a evaluar al jugador, cómo lo ha hecho hasta ahora, si ha sumado, si puede seguir sumando, etcétera, etcétera. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Como siempre que hablamos de un futbolista en específico, a mí me gusta hacer un pequeño perfil del jugador para que lo conozcamos y también pues tengamos una referencia acerca de ello. Francis Castillo Orellana, futbolista de 18 años de edad, delantero centro, aunque puede ocupar otras posiciones también en el ataque, puede moverse por los extremos, por ejemplo. Actualmente es parte del Cádiz Club de Fútbol, de las categorías juveniles del Cádiz para ser exacto. Representa a la selección de El Salvador, pero también a nivel sub-20 lo ha hecho, tanto con nuestra azulita como con la selección de Nicaragua. Y es que esto es muy interesante, valorar el 2024 particular de Francis Castillo, porque ahora mismo nosotros sí sabemos que está en el Cádiz, que aporta a la selección, pero ha sido un año, vamos a decir, muy curioso e interesante el de Francis Castillo. Porque el año 2024 lo empieza con la selección de Nicaragua sub-20. Recordemos que en su momento, para la selección del año pasado, de la sub-22, que jugó los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de la mano de Edgar Enríquez, fue convocado a la selección para entrenamientos, pero no entró en la lista final de ese equipo que disputó los Juegos Centroamericanos. Entonces me parece que ahí hubo un descontento por parte de la familia de Francis Castillo, y como él tenía la opción también de jugar con Nicaragua, juega con la selección sub-20 nicaragüense. Juega el UNCAF preparatorio para la fase previa de esa categoría, que al final iba a servir como clasificatorio para el premundial sub-20. Así que Francis Castillo juega con Nicaragua, realmente le va bastante bien individualmente hablando, pero hay un punto de inflexión, y es que esa fase previa Nicaragua no clasifica al premundial, pierde el último partido contra Cuba y son los cubanos quienes acceden a esta fase. Ahí es donde me parece que hay un punto de inflexión muy importante, porque Francis Castillo incluso sonó que estaba considerado que en algún momento podría estar en la selección mayor de Nicaragua. Pero esto me parece que cambia mucho. Y ahí es donde El Salvador vuelve a meter mano sobre Francis Castillo intentando que regrese. Entre medio de eso, el futbolista ficha, concretamente el 16 de marzo se hace oficial que Francis Castillo llega a las filas juveniles del Cádiz, siendo algo que lo presentan como jugador salvadoreño. Incluso en las infografías se ve la bandera de El Salvador. A partir de ahí, pues ya hay un proceso en donde Francis Castillo acepta volver a jugar con El Salvador y se realiza la documentación necesaria para que él renuncie a la selección de Nicaragua, obteniéndose críticas evidentemente del país nicaragüense en el proceso, pero obteniendo el aval para que Francis pudiese jugar con El Salvador. La gran duda y presión estaba si él realmente iba a poder jugar el premundial, considerando que eran competiciones, digamos, de la misma línea hacia el mismo torneo que era el premundial de la categoría. Al final la CONCACAF también dio el aval para que Francis Castillo pudiese jugar con El Salvador el premundial sub-20. Pero antes de jugar con la selección sub-20, lo curioso fue que debutó en la selección mayor. Debuta contra Puerto Rico en el partido en el estadio Cuscatlán, en donde me parece que las primeras impresiones de Francis Castillo son positivas. Juega un par de partidos y tras eso ya se une de lleno a la concentración de la selección sub-20, donde lastimosamente por un tema físico no pudo jugar hasta el último partido de ese premundial. Pero deja, insisto, buenas sensaciones en su debut con la azulita de Juan Cortés, y si físicamente hubiese estado bien, me parece que no puedo asegurar que el resultado del premundial hubiese sido diferente, pero sí contar con el recurso de Francis Castillo hubiese sido muy importante para el equipo del entrenador español. Sigue viniendo a las convocatorias, viene posteriormente a la última convocatoria del mes de octubre y marca su primer gol con la selección. Entonces ha sido un 2024 con un recorrido particular para Francis Castillo.
Ahora bien, más allá de esto, de la descripción, de la narrativa que tiene Francis, creo que es importante hablar de sus números en selecciones. Y hablo de selecciones porque creo que también debemos tomar en cuenta lo de Nicaragua. Si bien es cierto, a nosotros no nos afecta directamente lo que hizo con Nicaragua, pero es una manera de ver lo constante que ha sido a nivel de selecciones. Con Nicaragua, entre el UNCAF y la fase previa, que por cierto se jugó en Nicaragua, la de ellos, pues Francis disputa 7 partidos oficiales con la selección sub-20 nicaragüense, aportando aproximadamente 554 minutos disputados y deja 7 goles marcados. O sea, prácticamente solo no marca creo que es en el partido contra Cuba, y luego marca en absolutamente todos los partidos. Tenía 2 dobletes con la selección de Nicaragua. O sea, es un desempeño muy relevante de Francis Castillo en la selección nicaragüense. Al final, que no hayan clasificado al premundial a nosotros nos vino bien, porque pudimos, entre comillas, recuperar a Francis Castillo. Pero hay que ser sinceros, y su desempeño en Nicaragua también fue muy positivo, jugando como extremo, a veces como segundo punta llegador, y luego pasa a la Azulita sub-20. En la Azulita lastimosamente solo puede jugar un partido, es contra Canadá en ese premundial de la categoría, pero en 30 minutos que disputa aprovecha a marcar un gol que en ese momento valía clasificación para El Salvador, por cierto. Así que sus números en categoría sub-20, sumando todo, serían de 8 partidos, 574 minutos y 8 goles marcados. O sea, prácticamente un gol por partido. Ahora bien, eso no fue lo único, porque en la selección mayor decimos que ya ha debutado y ha empezado a dejar números. Evidentemente todavía no es un rango de métricas muy amplio, pero ya te empieza a dar una sensación de que Francis va teniendo un hueco poquito a poco en la selección. Su debut oficial se produce el 6 de junio de este año 2024 en el empate sin goles entre El Salvador y Puerto Rico. Ingresa ya para la segunda parte, genera un par de oportunidades, las sensaciones y críticas sobre él son bastante positivas, y en este tiempo, desde ese tiempo que debutó hasta hoy, ha disputado 4 partidos, 254 minutos jugados con la selección, 2 titularidades en el proceso, un gol marcado y una asistencia repartida, que si lo valoras de esta manera, pues es una estadística a gol cada 2 partidos, que está muy bien si sigue siendo un chico de 18 años. Pero ¿qué es lo que hemos visto de Francis Castillo en el campo? Porque ya vimos numéricamente, creo yo, que se puede avalar la continuidad de Francis Castillo, pero ahora en cuanto a las sensaciones, ¿qué es lo que transmite Francis Castillo en el campo? Potencia en carrera. Algo que me ha parecido interesante es que Francis no tiene el biotipo típico del jugador salvadoreño, y tampoco del delantero que hoy día está surgiendo, del Isaac Esquivel, del Steven Vázquez. O sea, me parece que es un delantero un poquito más diferente, tal vez con las cualidades de Javier de Jesús Fermán, más parecido a Fermán, pero con el biotipo físico de su lado. O sea, porque es un futbolista que se nota mucho más fuerte, capaz de repetir esfuerzos y que tiene velocidad y fuerza en la carrera. Y esto me parece muy interesante. Creo que la gran muestra de ello es el gol que le marca a San Vicente, su primer gol en la selección, en el partido que ganamos 2-3 en casa de ellos. O sea, es un pase de Cristian Martínez lejano, sí, pero que gana en velocidad a un equipo que precisamente en velocidad nos había estado complicando a lo largo de todo el encuentro. Le gana ese pique y luego demuestra también que de cara a puerta es que es un productor que tiene mucho instinto para llegar a gol. Por algo en Nicaragua marcó 7 goles en 7 partidos. En Azulita marcó en su único partido y oye, ya en la selección lleva gol y asistencia. Así que más allá de que el chico sigue estando muy joven y que tiene todavía por crecer, pero se le nota que de cara a gol tiene mucho olfato, tiene mucho instinto, que ya te va dejando cifras importantes. Y luego me parece que es un jugador que reconoce y ataca los espacios, es decir, que tira desmarques constantes. Eso también me parece muy interesante en clave selección, porque en nuestro equipo está habituado a que la mayoría de jugadores reciben al pie.
son muy poquitos los que tratan de tirar desmarques y yo creo que aquí Francis Castillo aporta en eso, en tener más movilidad, en atacar espacios que ve libres y a partir de ahí pues tratar de generar oportunidades ofensivas. Esto es lo que hemos visto de Francis Castillo en la selección, a partir de números, el recorrido que también nos cuenta la historia de cómo ha sido su 2024 y cómo ha llegado a la selección. Entonces, con todo esto que hemos valorado, podemos generar las conclusiones que yo las pongo en modo de pregunta para que cada quien se lo pueda responder en los comentarios porque al final es algo muy subjetivo. ¿Es un jugador diferencial? A mí me parece que está en vías de serlo, ya que con 18 años y a pesar de lo poco que tiene en selección, e incluso te diría con lo poco que ha llegado a jugar en su equipo juvenil, que ya te esté dejando cifras importantes, o sea, una producción a gol cada 2 partidos, me parece importante. No, eso sí, no creo que tengamos que presionarlo. Si de aquí en los siguientes 4, 6, 8, 10 partidos, por decirte algo, no marca, no deja una asistencia, no hay que tirarle el mundo encima a Francis Castillo, recordando que sigue siendo un jugador en proyección, un jugador que necesita seguir creciendo, que ahora mismo ha tenido un primer tramo con selección positivo, pero como cualquier jugador y sobre todo un jugador joven que apenas está dando sus primeros pasos, digámoslo así, en el mundo profesional del fútbol, no le podemos exigir toda la responsabilidad. Yo creo que a la larga terminará siendo un jugador muy diferencial y se va a notar tanto en club, esperemos que sea así, y en selección seguro. Ahora mismo está para aportar de forma constante a la selección. Y este me parece quizás el mayor debate, porque cuando Francis Castillo fue, se ha alabado mucho la convocatoria y cuando no ha estado, hay críticas muy fuertes en contra del entrenador que por qué no está llevando a Francis Castillo, si se lo merece, si es, entre comillas, mejor que todos los delanteros que tenemos aquí. Yo creo que debemos de aceptar dos realidades que son paralelas. La primera, Francis Castillo tiene las cualidades para ser un futbolista diferencial, pero a su vez sigue siendo un futbolista por hacer, que ahora mismo se le nota muy verde. Es evidente que es diferencial porque incluso con todo lo que tiene que crecer ya dejó cifras en la selección, pero me parece que hay momentos en los partidos donde le cuesta más, por ejemplo, entender por dónde debe llevarlos uno contra uno, los movimientos que debe de hacer él como falso delantero, aunque sé que esto también ha costado en general en la selección nacional, no solo a Francis, pero ya te digo, creo que sí hay momentos, detalles en los que se les nota que es un futbolista de 18 años, que todavía tiene bastante por hacer y madurar en el fútbol. Entonces, ¿puede aportar de forma constante a la selección? Para mí puede aprovechar este tipo de contextos, donde no todos nuestros delanteros están disponibles y por lo tanto él puede asumir un rol distinto dentro de la selección, tener minutos. Pero con todos sanos, yo creo que lo mejor es ser prudentes y que Francis Castillo siga entrando pero poco a poco, porque la calidad para ser diferencial la tiene, pero ahora mismo necesita crecer como futbolista y ser mucho más constante en Cádiz para que de esa manera pueda estar en la selección de forma habitual. ¿Debe de ser un jugador importante para el proceso actual? Aquí, obviamente yo creo que sí. Y no me parece que sea irónico o ir en contra de mi anterior respuesta. El hecho de que haya que llevarlo de a poco no significa que no pueda aportar en este proceso, pero sí que hay que saber evaluar y seleccionar los momentos en los que puede hacerlo, que él se sienta cómodo con su club también para que luego pueda transmitir las mismas o incluso mejores sensaciones en la selección nacional. Por lo tanto, ya lo digo, al igual que cualquier jugador joven, hay que saber llevarlo de a poco, no cargarle responsabilidades innecesarias en este momento, porque él no es por decirlo así, el culpable de que las cosas no estén saliendo tan bien en el proceso actual, pero tampoco creo que tengamos que tacharlo del superhéroe que nos va a sacar del momento futbolístico que atraviesa la selección. No, es un chico que debe crecer, es un chico que debe aprovechar sus oportunidades en selección y eventualmente se va a convertir en un jugador más y más importante. Así que creo que para definirlo ahora mismo debe de estar sí, si el contexto lo permite. Si no, hay que permitirle crecer en su equipo. Esta es la evaluación de Francis Castillo con la selección nacional. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen otra opinión o quieren aportar algo más al debate, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien,
en la siguiente semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.